Buenas tardes, ahora vamos a continuar con los temas de instrumentación y nos quedamos en las maderas y estábamos estudiando en las maderas las primeras transcripciones que revisamos en la actividad anterior. Entonces, ahora de lo que vamos a hablar es de las tres formas de combinación orquestal y esto también corresponde a los temas también de las cuerdas que ya habíamos estudiado. Entonces, hay tres niveles para realizar tres formas para realizar la combinación de los grupos orquestales o de los instrumentos. Y son los timbres puros, los timbres mixtos y las mixturas. Ya lo hemos tratado, ya lo hemos visto, nada más que aquí vamos a ampliar un poquito la idea. Entonces, los timbres puros es cuando un instrumento no se combina al unísono con ningún otro instrumento de otra familia. Entonces, los instrumentos que se combinan al unísono y que son de la misma familia, a eso se les llaman timbres monocromáticos. Es decir, en ese caso no son timbres mixtos. Por ejemplo, dos flautas al unísono, o bien dos oboes al unísono, o bien una sección de violines, por poner un ejemplo. En esos casos no tenemos timbres mixtos. El timbre mixto significa que estamos obteniendo una nueva combinación o un nuevo timbre, y esto se logra combinando a familias diferentes. Entonces, por ejemplo, si combinamos una flauta con un oboe, como pertenecen a familias distintas, obtenemos un timbre mixto. Siempre el timbre mixto se va a obtener por combinaciones al unísono. Es la única forma en cómo podemos obtener los timbres mixtos. Entonces, si pongo una flauta más violines, es un timbre mixto. El oboe más violines es un timbre mixto. Por ejemplo, un corno francés más un fagot es un timbre mixto, y así, etcétera. Pero lo importante que tienen que observar es que el timbre mixto siempre será una combinación al unísono, eso es regla, al unísono, y entre familias distintas. Si son las mismas familias, como ya dijimos, se obtienen timbres monocromáticos, pero no nuevas combinaciones de color. Entonces, los ejercicios que hicimos de transcripción de maderas, de transcribir un coral de Bach a sección de maderas, y que comenzamos a hacer en la actividad anterior, todo eso correspondía a timbres mixtos, porque pueden ver que en sus ejercicios los instrumentos no están combinados al unísono con instrumentos de diferente familia, sino que cada timbre permanece en su propio nivel. Las mixturas, en cambio, lo que indican las mixturas son duplicaciones de una línea a distintos intervalos. Entonces, la mixtura más común son las mixturas en octavas. Es cuando ponemos a un instrumento una octava arriba o abajo del instrumento principal. Por ejemplo, una flauta tocando una octava arriba de los oboes, tocando lo mismo, por supuesto, la misma línea, eso es una mixtura. Las mixturas con mucha frecuencia en la orquestación se usan a la octava, pero también en ese orden son importantes las mixturas en terceras y en sextas. Y las mixturas en quintas, en cuartas, en realidad casi no se usan. Es muy raro encontrar ese tipo de mixturas, que están más asociadas probablemente al impresionismo. Ahora, en este ejemplo les estoy mostrando en la pantalla la Sinfonía número 3 de Rachmaninoff, y vamos a tomar esta partitura como un ejemplo para indicar algunas de las cosas que han aprendido en la instrumentación y en sus ejercicios que ya hemos realizado. Aquí podemos ver que en esta sinfonía Rachmaninoff comienza con los violonchelos usando sordina, duplicados al unísono con el corno francés con sonidos tapados, y refuerza esto, bueno, y combina esto además con un clarinete solo, todos indicados en pianísimo, lo cual está indicando que es una mezcla bastante suave. Pero lo que estamos viendo en esta combinación de unísono de cello más corno más clarinete, todos al unísono, a esto es a lo que le llamamos timbres mixtos. Entonces estamos viendo un ejemplo de timbre mixto. Para que ubiquen la sinfonía de Rachmaninoff, les voy a dejar la liga para que la puedan también escuchar, y si quieren seguir estos ejemplos. Posteriormente, aquí podemos ver que en la escala, donde viene la introducción para pasar al forte, aquí podemos ver que el violín segundo con la viola está al unísono. Eso es un timbre mixto, porque el violín y la viola, aunque pertenecen a la familia de las cuerdas, pero en cuanto a timbres, digamos que representan familias diferentes. Luego el violín primero
está una octava arriba. Entonces aquí tenemos un ejemplo de timbre mixto y mixtura. El timbre mixto se da entre el violín segundo y la mixtura se está dando con el violín primero. Mientras que los clarinetes están duplicando al unísono a los violines, por lo tanto aquí tenemos otro timbre mixto. Los oboes duplican al clarinete y al violín primero, y las flautas por igual duplican a los oboes, clarinetes y violines. Podemos ver que aquí tenemos un timbre mixto bastante nutrido, porque tenemos a dos flautas, dos oboes, dos clarinetes al unísono, más los violines primeros. Y abajo tenemos la combinación de violas y chelos. Esto, por supuesto, va asociado también al nivel dinámico y a la intención de este pasaje. Entonces podemos ver que aquí lo que está buscando Rajmáninov es dar en el forte, dar mayor volumen. Ahora es importante notar que las duplicaciones no significa que va a sonar más fuerte. Y el hecho de que Rajmáninov duplique no significa que entonces va a sonar más fuerte debido a las duplicaciones, ya que acústicamente los decibeles que se incrementan al duplicar al unísono no son tan considerables. Para que haya un cambio notable en los decibeles en la orquesta, tenemos que pasar del forte al piano. Solo a través de esos cambios podemos notar una variable considerable en los niveles auditivos, es decir, en los decibeles. O bien es más notorio el cambio de decibeles cuando interviene la sección de metales o la sección de percusiones. Entonces no debemos de confundir a estas duplicaciones con una cuestión de que el sonido se eleva en decibeles. Lo que agrega la duplicación es volumen, es diferente. No es lo mismo decibeles que volumen de sonido. Entonces, el volumen lo que permite es darle, digamos así, como más potencia a la sección de los violines primeros. Ahora, podemos ver que después de esto, de esta duplicación, de este timbre mixto y mixtura que está usando Rajmáninov, que naturalmente la está asociando al forte, naturalmente, podemos ver que desemboca ahora con la entrada de los cornos franceses y la entrada de un acorde masivo en la sección de metales. Aquí en este punto es donde sí vamos a notar cómo el forte se incrementa en cuanto a decibeles. Hay un incremento considerable en esta parte, pero es debido al poder de los metales, no es debido a las duplicaciones necesariamente. Ahora podemos ver en la siguiente página que aquí Rachmaninoff continúa con las duplicaciones asociando a las maderas con los violines primeros. Pueden ver que el primero va duplicado con las flauta primera y segunda. La flauta piccolo está tocando una octava arriba de esta línea, por lo tanto el piccolo lleva una mixtura, mientras que las flautas están llevando un timbre mixto con los violines. Y podemos ver que aquí los oboes y clarinetes van duplicados al unísono, formando un timbre mixto, pero pueden ver que están formando relaciones de terceras y sextas, de terceras y cuartas, es decir, los oboes y clarinetes, aunque llevan el mismo ritmo que la línea de los violines, que es la línea principal, podemos ver que aquí están funcionando más como una especie de mixtura, es decir, están realizando duplicaciones en terceras, pero en este caso, para ser más precisos todavía, la función de estas partes es de armonización, de engrosar, digamos, como en este caso el volumen armónico. Entonces, todo esto pueden ver que va asociado a la dinámica en forte, y cuando llega al fortísimo en la introducción de la sinfonía, en este caso aquí podemos ver que hay más asociaciones en unísono, las flautas más los oboes más los primeros y segundos. Esto lo que está haciendo es el unísono de primeros y segundos más las flautas, oboes y flautas de oboes y clarinetes, lo que está haciendo es asegurar la línea principal, pero sobre todo lo que origina también es una mayor cantidad de volumen. Entonces deben tener en cuenta que son estos los tres procedimientos y la forma en cómo se van a asociar los instrumentos, ya sea en timbres puros, en timbres mixtos o en mixturas. Entonces podemos ver que ya después de la introducción en el primer pasaje cambia digamos, el ambiente orquestal, porque de una orquestación, digamos, como más llena, digamos, como un tutti orquestal donde hay más duplicación y mixturas,
que es la naturaleza también del forte, del fortísimo, podemos ver, y además que intervienen los metales de una manera bastante activa. Esto es importante de notar en el volumen de esta primera página. Podemos notar cómo hay una reducción considerable en la orquestación ya en el inicio del primer movimiento de la Sinfonía 3 de Rajmáninov. Y pueden ver que ahora la dinámica que pasa a piano, pianísimo y piano, pueden ver cómo la orquesta se reduce. Es decir, esto nos está dando una idea importante de cómo se usan las mixturas, timbres puros y los timbres mixtos, porque se usan también en función, muchas veces en función de la dinámica. Pueden ver que al principio, cuando expone Rajmáninov el tema principal, que es un tema muy sencillo de carácter modal, que es un tema como si fuera una recitación, una especie de recitación gregoriana en modo frigio. Pueden ver que la indicación pianísimo tiene la dinámica tiene también un reflejo orquestal, y se refleja la dinámica en el hecho de que Rajmáninov pide sordina a los violonchelos, pide sonidos tapados, y aquí está poniendo solo un clarinete solo en 2 Ps. El clarinete, como sabemos, nos puede dar esas matizaciones en pianísimo de manera perfecta. El clarinete es un instrumento bastante versátil para hacer estas combinaciones. Y esta combinación del corno francés, sonidos tapados con el clarinete, es interesante porque suena en esta dinámica. Responde esta combinación, este timbre mixto responde como si fuera una especie de saxofón muy sutil que se combina con el sonido nasal de la sordina y de la primera cuerda de los violonchelos. Entonces aquí claramente Rajmáninov está orientado hacia el color en la introducción, en la exposición del tema, mientras que en la parte ya donde entra el tutti orquestal, aquí lo importante es el sentido de tutti, es decir, la masa orquestal. La participación de las mixturas y de los timbres mixtos es más para cuestiones de volumen, mientras que aquí es una cuestión de color el timbre mixto. Y después, cuando viene ya el tema, aquí pueden ver cómo pasa a timbres puros. Entonces, la forma, digamos, como artística de ir utilizando los timbres mixtos, los timbres puros y las mixturas es también en relación a la forma musical y en relación a la dinámica. Cuando el compositor relaciona de esta manera la orquestación simplemente en primera instancia comienza a ser lógica. Y no se diga pues que es la base para que sea musical y no sea caótica. Entonces podemos ver aquí la reducción, y podemos ver entonces que la contramelodía que llevan los violines segundos, que de hecho inclusive Rajmáninov aquí no se le asigna a los primeros, y con eso nos está diciendo que la línea que está aquí es secundaria, pero podemos ver que no tiene ninguna duplicación, es decir, es un timbre puro. Y la melodía principal que está en el primer oboe tampoco tiene duplicaciones al unísono, es decir, el primer oboe está llevando en este caso un timbre puro. El segundo oboe simplemente va armonizando a la melodía, es decir, el segundo oboe en este caso funciona más como factor armónico. Después tenemos a la parte de los fagots, y al menos en estos 4 compases, los fagots también están funcionando como armonización. Pero el hecho importante a notar es que están cumpliendo un papel a través están funcionando con timbres puros, es decir, sin generar duplicaciones con respecto a la melodía principal. Entonces podemos ver cómo pasamos de una orquestación más duplicada en timbres mixtos y mixturas a una orquestación en timbres puros, y esos contrastes pues naturalmente permiten proyectar mejor la forma, refinan la expresión, y también son procesos que se van dando en relación a la dinámica. Entonces aquí lo que estamos indicando ahora es que una regla muy importante en la orquestación es que la dinámica se orquesta. Es decir, la dinámica tiene un papel importantísimo no solo en la expresión y en la interpretación, sino prácticamente la dinámica nos ayuda a dar forma a la música, y la forma musical está íntimamente ligada a la dinámica. Y no se diga entonces la orquestación. Ahora, podemos ver como el número 2,
que está formando el consecuente del número uno, es decir, aquí Rachmaninoff está exponiendo su tema, es decir, la frase antecedente o el periodo antecedente, y luego viene el consecuente, y podemos ver cómo en la respuesta Rachmaninoff la ilumina con una orquestación distinta, una disposición diferente. Ya en el número 2, la parte principal ya no la lleva el oboe, ahora son los violines, pero veamos qué disposición. Es el violín primero y el violín segundo dispuestos en octavas. Es decir, el violín primero está una octava arriba del violín segundo. Y a esto es a lo que le llamamos una mixtura de octavas. Y esto está sirviendo como contraste al timbre puro del oboe en la primera parte. Y podemos ver también cómo se distribuyen los timbres. Primero utiliza el timbre nasal de la doble caña, que es el oboe, para exponer el tema, y enseguida utiliza el sonido de las cuerdas en octavas para formar el consecuente y el contraste con lo anterior. Y en este caso pueden ver que también la dinámica, esto responde a la dinámica, y es lo que hace que la orquestación sea también en cierto grado muy expresiva y efectiva, porque el forte no es algo indiferente. El forte es una respuesta al piano de la primera parte, pero este forte orquestalmente se está respondiendo o está correspondiendo a esta octava entre los violines primeros y segundos. Podemos ver que la viola en este caso toma el papel de armonización junto con los chelos y contrabajos, y podemos ver qué interesante están distribuidos los timbres y los colores. El acompañamiento lleva una articulación en las violas diferente totalmente a la melodía. Es una línea independiente, pero es de acompañamiento. Y los violonchelos y contrabajos que están completando la parte del bajo y la armonía también están instrumentados en pizzicato. Esto es importante porque esto le da ligereza, estos pizzicatos le dan ligereza a la parte de acompañamiento y sirven solo como puntuaciones, como formas de puntuar partes importantes de la frase melódica. Si quitáramos los pizzicatos en esta sección, naturalmente se volvería más espeso y denso el carácter, y eso no correspondería a la naturaleza de la melodía, que en este caso es bastante dulce y muy expresiva. Podemos ver que también intervienen ahora los cornos franceses, mientras que en la primera parte Rachmaninoff acompañó a su oboe con el segundo oboe y los fagots y la contramelodía en los violines. Aquí una parte armónica importante la llevan los cornos franceses. Aquí podemos ver que como una respuesta al forte, a que hay una dinámica mayor a lo anterior, podemos ver que la sección media de la orquesta, que está representada por los cornos, ahora lleva una armonía plena. Entonces esto le da un sentido, por decirlo así, como de mayor solidez, de plenitud, y esto también es una respuesta natural al forte. Si quitamos los cornos franceses aquí, habría un vacío que no correspondería al nivel dinámico que está pidiendo Rachmaninoff, y la textura se sentiría como floja. Entonces los cornos franceses también son un elemento armónico, pero que están ayudando a reforzar la parte armónica. Y los fagots están ayudando a dar un apoyo también, parcialmente están apoyando a las partes del bajo. Entonces aquí sirven para, digamos, como para mejorar la resonancia de los pizzicatos. Entonces una combinación interesante. Aquí podemos ver que hay un principio de timbres mixtos entre fagots y las partes del bajo. Se están combinando fagots con pizzicatos de esta parte de la cuerda, y en este caso el fagot ayuda como a darle mayor redondez al pizzicato, de darle como una especie de fondo o resonancia, por decirlo de esa manera. Mientras que el oboe aquí ya dejó de ser la parte principal y está llevando la contramelodía, que es parte del acompañamiento, pero la contramelodía va en un timbre puro en medio de la octava de los violines. Entonces aquí podemos ir viendo cómo un compositor va en la orquestación, va haciendo una elección de estas tres formas de disponer a los instrumentos, en timbres puros, en timbres mixtos o en mixturas, de acuerdo a las diferentes necesidades que se van dando dentro de la obra, dentro de la forma de la obra. Si tomamos pasajes un poco más adelante, por ejemplo, en esta parte, que es la parte del puente, de la transición, aquí podemos ver que en esta sección, aquí nuevamente en el poco piumoso, Rachmaninoff está usando nuevamente el principio de los timbres puros, y tenemos un carácter, por decirlo, más rítmico. Está contrastando esto con el tema principal, que es bastante melódico,
y que tiene esta melodización tan característica de Rachmaninoff y de los rusos, que a veces sus melodías, como en el caso de Rachmaninoff, a veces se asemejan a las líneas melódicas del contrapunto vocal estricto por especies. Pareciera que a veces se inspiran en el contrapunto estricto para escribir sus melodías, y también basados en las melodías populares rusas. O a veces también sus melodías se asemejan a los corales ortodoxos, ¿no?, de la iglesia ortodoxa. Entonces, este carácter bastante melódico contrasta en el puente con esta sección que ahora es como más rítmica. Pero podemos ver también que en este caso Rachmaninoff está usando el principio de los timbres puros, y es muy interesante el manejo en este caso, porque no se limita simplemente a meras duplicaciones, y tampoco se limita a exponer las líneas de una manera, digamos, como lineal, así como, ¿cómo decirlo?, como demasiado obvia. Pueden ver que la actividad la distribuye entre el primero y el segundo, y esto forma una, digamos, un comportamiento instrumental muy interesante. La actividad se distribuye entre dos secciones. Entonces aquí lo que nos está diciendo Rachmaninoff es que este movimiento rítmico pasa al segundo, pasa al primero, pasa al segundo, pasa al primero, se queda en el primero y luego se complementa con el segundo. Aquí podemos ver que hay una especie de interacción, y lo que nos está diciendo es que aquí lo que quiere es formar una misma línea, es decir, que no está buscando los contrastes tímbricos, sino que está pasando del primero al segundo para que haya una continuidad en cuanto al timbre. Pero estos manejos donde pasa la línea hacia otra sección, luego regresa y luego pasa a otra, esto también es un recurso orquestal que ayuda a incrementar el interés, y en este caso es un timbre puro. Ahora podemos ver que la parte de la viola en este lugar no está duplicando la parte rítmica que lleva los violines arriba, y lleva una articulación distinta. Está llevando estos golpes de arco, estos golpes dobles de arco, mientras arriba llevamos estas articulaciones con ligaduras cortas y puntillos. Esto por supuesto que enriquece bastante la orquestación, y aquí pueden ver con claridad cómo cuando un compositor combina diferentes técnicas instrumentales, puede lograr una mayor riqueza, y la riqueza en la orquesta no siempre se logra simplemente duplicando. Es decir, un procedimiento como el que vimos aquí, tan interesante al principio de la sinfonía, donde hay duplicación, que aquí lo que está generando es un interés de color. No necesariamente siempre sobre eso va a descansar el interés orquestal. Aquí estamos viendo otro procedimiento que está dentro del terreno de los timbres puros, donde lo que está haciendo Rachmaninoff es combinar técnicas diferentes. Aquí los dobles golpes de arco con una acentuación particular, y arriba los golpes de arco con ligados y puntillos. Y podemos ver que esto a su vez contrasta con el esquema rítmico que está en las maderas y los cornos franceses. Digamos que esto forma un bloque con un timbre separado a este. Ahora podemos ver que hay algunos unísonos. Aquí podemos ver en la parte de la flauta que esta nota, la nota sol, corresponde a la del violín, la nota fa corresponde a la del violín también, la nota la y sol corresponde al violín, pero lo que vemos son como fragmentos de las notas que vemos acá. Esto también es un timbre mixto, pero nuevamente estamos viendo otra técnica, y que es muy interesante y creativa, que no se trata simplemente de pegar la línea igual y que el instrumento duplique tal cual la línea original, sino que solamente va haciendo como una idea fragmentaria de la idea original, pero la va duplicando. Entonces ese tipo de técnicas que veremos más adelante para los timbres mixtos también es una fuente de riqueza. Es decir, un timbre mixto no consiste simplemente, como vimos aquí, en copiar una línea y que toquen exactamente lo mismo los demás instrumentos, sino que también se pueden practicar en los timbres mixtos variantes, como una especie de simplificaciones, lo cual da por resultado una especie de heterofonía. Y eso también son procedimientos regulares en la orquesta sinfónica. Aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver que las notas de la flauta primera son notas del violín primero, pero no están todas. Solamente están, digamos, como las notas importantes. Pero es un timbre mixto. Entonces, estos recursos de timbres mixtos, puros y mixturas, es lo que seguiremos utilizando para extender la sección de maderas, que es lo que hemos estado trabajando con anterioridad.
Si ustedes recuerdan, nos quedamos hasta los timbres puros y comenzaremos en las siguientes clases a ver, hacer transcripciones con los timbres mixtos y veremos los mixtos y mixturas con la sección de maderas extendida o expandida, que incluiremos después instrumentinos para eso. Esta partitura de Rachmaninoff yo les recomiendo mucho que la escuchen. Les voy a dejar el link para que la tengan presente y puedan seguir el movimiento escuchando y ya empezarse a familiarizar con la lectura de partituras. Ya con lo que sabemos, con eso ya se puede empezar a leer y pueden empezar a identificar las combinaciones que va usando, donde hay un timbre puro, donde hay un timbre mixto, reconocerlo, ver la dinámica, ¿no? Ver los diferentes ataques que se están usando entre los instrumentos. Por ejemplo, esta página es muy hermosa porque en este caso, digamos que dentro de toda esta página, el violín primero, digámoslo así, flota con este motivo y pueden ver que es un timbre puro y da esta sensación como que flota, digamos, el motivo dentro de esta página. Este motivo, si lo duplicáramos con flautas, con oboes, si lo convirtiéramos en un timbre mixto, definitivamente perdería la dulzura que está pidiendo aquí Rachmaninoff. Se volvería gris y apagado. Entonces la duplicación en ese caso no funcionaría bien. Y pueden ver aquí como los violines segundos están llevando una articulación y una nota pedal que sirve como fondo de resonancia, parcialmente apoyado esa resonancia por el clarinete bajo. Aquí podemos ver cómo los oboes y fagots se agrupan solamente con el motivo principal, es decir, estas figuras en timbres puros armonizan a los violines primeros y este grupo, el del oboe, el fagot más el violín, sirve como una respuesta al timbre que tenemos aquí y que está en estacatos y parcialmente puntualizados o jugando con el timbal reforzado con el pizzicato del contrabajo. Entonces aquí hay un juego muy bello entre este grupo que luego es respondido por este y regresa otra vez al grupo que tenemos aquí de los cornos con los trombones. Y bueno, este tipo esta forma de manejar a la orquesta es lo que nos interesa aprender cuando vemos una partitura y familiarizarnos. Para un director de orquesta, pues esto sería fundamental, tener claridad en torno a todos estos procesos orquestales, los debe tener muy claros. ¿Qué es lo que mata a la música y a la música orquestal? Lo que la mata es no tener claridad de los planos, de los timbres y de las combinaciones y de las intenciones del compositor, sino tocarlo todo de manera uniforme. Es lo peor que podemos hacer, tocarlo todo en un plano de igualdad, destacar lo que no es importante, no resaltar las cosas que son importantes, no formar adecuadamente los contrastes. Todo eso es lo que debemos evitar y por ello es necesario el estudio de la instrumentación y la orquestación, porque para el director, para el músico, debe tener muy claro cómo están funcionando estos esquemas orquestales.